Hay historias que no arrancan por el principio. No, que va, comienzan justo en el punto de inflexión, en ese preciso momento en que todo lo que dábamos por sentado, de repente, se hace añicos. Pues bien, esta es una de esas historias. Fijaos en esta frase porque lo es todo. Durante 20 años un caso estuvo completamente parado, congelado en el tiempo. Ni pistas, ni avances, ni la más mínima esperanza. Un silencio total que es el destino de tantos y tantos crímenes que no encuentran respuesta inmediata. Porque claro, antes del silencio tuvo que haber ruido, ¿no? Antes del olvido tuvo que haber algo que todo el mundo intentaba recordar. O, quién sabe, quizás olvidar desesperadamente. Así que la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Vale, para entender por qué el silencio fue tan profundo, primero tenemos que viajar atrás, al enigma que lo empezó todo, a un suceso que, con el paso del tiempo, dejó los titulares de los periódicos para empezar a vivir en la memoria de la gente, pero de una forma muy, muy particular. A ver, esto es algo que pasa mucho en estos casos. La investigación oficial se detiene y el asunto se va convirtiendo en una especie de leyenda local, una de esas historias que se cuentan con cuidado, casi como si nombrar los detalles en voz alta pudiera despertar algo que era mucho mejor dejar dormido. Y así, poco a poco, el misterio dio paso a un silencio larguísimo y pesado. Y ojo, no es que el caso se enfriara sin más, es que se congeló por completo, cubierto por el polvo del tiempo, y seguramente por bastante desidia institucional. 20, vamos a detenernos un momento en esta cifra. 20 años. Son 2 décadas. Es que es tiempo más que suficiente para que una generación entera crezca sin haber oído hablar del tema. Y por supuesto, es tiempo de sobra para que los pocos recuerdos que queden se distorsionen y para que las pruebas, si es que las hubo, se estropeen o se pierdan para siempre. Y esto es lo más importante. No es que hubiera pistas falsas o callejones sin salida. No, es que no hubo absolutamente nada. Cero. Un apagón informativo y de investigación completo, como si el caso, de repente, se hubiera borrado de la historia a propósito. Lo interesante aquí es cómo se descompone ese silencio, porque no era solo la falta de noticias, era un archivo olvidado, cogiendo polvo en el sótano de algún juzgado. Era un nombre que se había vuelto tabú, que era mejor no pronunciar. Y todo eso, al final, redujo el caso a simples susurros, convirtiendo un crimen en casi una historia de fantasmas. A ver, después de tantísimo tiempo, ¿qué tiene que pasar para que algo así vuelva a salir a la luz? Parece imposible, ¿verdad? Un caso tan enterrado. Pero bueno, a veces la ciencia forense avanza de formas que no nos esperamos. O a lo mejor la conciencia de alguien después de tanto tiempo ya no aguanta más. ¿Qué tipo de fuerza hace falta para desenterrar algo así? Y es justo aquí donde nuestra historia empieza de verdad, donde ese punto de inflexión del que hablábamos al principio por fin llega. De repente, y contra todo pronóstico, la quietud se rompe. ¿Recordamos la frase del principio? Pues aquí la tenemos otra vez, pero ahora con todo el peso del contexto que ya conocemos. Ese algo que cambió no es un detallito sin importancia, es un terremoto que sacude los cimientos de 2 décadas de silencio. Y esto ilustra el cambio a la perfección. Los mismos símbolos del olvido se convierten ahora en las herramientas para recordar. Ese archivo polvoriento vuelve a estar encima de una mesa. Ese nombre que nadie se atrevía a decir vuelve a sonar en voz alta, en despachos oficiales. El fantasma de repente se está volviendo muy real. Así que el punto crucial es este. Reabrir un caso es un acto de esperanza, pero también es una carrera desesperada contra el tiempo. Romper el silencio no te garantiza encontrar respuestas. Ahora que le han quitado el polvo al archivo, la pregunta que queda en el aire es la más importante de todas. ¿Servirá para algo o ya es demasiado tarde?